Se dice que el cisne guarda su mejor canto para el final. El cisne, durante toda su vida, es un ave muy silenciosa, pero al enfrentar la muerte, suelta un último y hermoso canto que deja una huella imborrable. Esta imagen ha inspirado durante muchos siglos, muchas décadas, a poetas y a filósofos, y hoy sirve para introducir las palabras finales del apóstol Pablo. El canto final de Pablo no es un canto melancólico, es un canto victorioso y muy hermoso. No canta para lamentarse, sino para afirmar con claridad la fidelidad de Dios que le ha acompañado a lo largo de toda la vida, que le ha dado consuelo y esperanza a lo largo de todo el ministerio y ahora especialmente al final de sus días. Acompañadme en la lectura de este último canto del cisne. Las palabras que vamos a leer ahora son las últimas palabras que Pablo deja por escrito. Palabras cargadas de profunda emotividad, y quisiera que leyerais conmigo intentando escuchar ese hermoso canto final del cisne, intentando conectar con las emociones del apóstol Pablo. Leamos pues juntos 2 Timoteo 4, del 9 al 22. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envió a Éfeso. Trae, cuando vengas, trae el capote, el cual dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el carcelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y todos los gentiles oyeron. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onisíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trífimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubaulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Este pasaje, a pesar de su tono tan personal, nos da una lección sobre la esperanza, la fidelidad de Dios y la recompensa eterna para aquellos que perseveran en Dios y en su palabra. El pasaje nos enseña que, aunque en algunos momentos podamos sentirnos abandonados por los que nos rodean, nunca estamos solos, porque el Señor permanece fiel, nos sostiene en medio de la prueba y nos promete una recompensa a quienes perseveran. Según este pasaje, perseverar implica resistir con resiliencia el abandono de los que nos rodean, confiar en la fidelidad de Dios y terminar bien la carrera.
empecemos por considerar en qué consiste la perseverancia, en ese resistir con resiliencia el abandono de los que nos rodean. Versículo 10. Demas me ha desamparado. Versículo 16. Todos me abandonaron en mi primera defensa. Tremendo lo que revelan estos dos versículos. Pablo se siente solo, se siente abandonado. Él sabe ciertamente que no lo está, y lo explica muy bien en este pasaje, pero saber esa verdad no hace que el hombre interior de Pablo se sienta solo. Pablo en este pasaje no solo nos deja ver su fe inquebrantable y esa perseverancia resiliente, sino que nos deja ver cómo se siente su hombre interior. Y se siente solo, se siente abandonado. Pablo al final de su vida nos permite ver su corazón. No solamente es ese hombre que proclama grandes verdades teológicas, sino que es un hombre que abre su hombre interior y nos dice que se siente solo, abandonado. Ese Demas me ha desamparado evidencia un dolor emocional profundo. El verbo que se utiliza aquí es el mismo verbo que utilizó el Señor Jesús cuando en la cruz exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verbo original en griego para desamparado literalmente quiere decir dejar atrás completamente, abandonar totalmente. Este verbo tiene un matiz intenso y definitivo, con una connotación de quedarse solo por el abandono de alguien que debía estar presente. Pablo no está diciendo que Demas se fue simplemente a otro lugar, Tesalónica, sino que le dejó solo en un momento crítico, abandonando su llamado o compromiso tanto con Pablo como con el ministerio del Evangelio. Demas me ha desamparado. Refleja ese abandono emocional, espiritual y ministerial. Pablo se sintió traicionado y dejado atrás por alguien que debía haber estado con él. El verbo comunica, como digo, dolor, soledad, y resalta la seriedad de la decisión que tomó Demas. Añade más Pablo, amando este mundo presente. Esta frase ha dado lugar a muchas interpretaciones. Algunos piensan que Demas no solo abandonó a Pablo, sino lo que fue más grave, o lo que sería más grave, abandonar la fe y a Dios. Yo soy de la opinión que Pablo en este pasaje, que está hablando y mencionando por nombre a sus colaboradores en el ministerio, se está refiriendo al dolor que le ha causado que Demas se vuelva a Tesalónica para seguir con su vida profesional, dejando el ministerio, no dejando necesariamente la fe ni al Señor. Es muy significativo que a reglón seguido Pablo menciona a Marcos. Marcos le abandonó en el primer viaje misionero y ahora reconoce que le es útil para el ministerio. Por tanto, posiblemente Demas sí dejó de colaborar con Pablo, lo dejó solo y él se sintió abandonado. Pero no creo que abandonara o dejara al Señor. Ese Demas me ha abandonado no es una queja rencorosa, sino una confesión emocional sincera. Demas, como digo, quizá no abandonó a Cristo, pero sí que dejó el ministerio, y eso a Pablo le duele profundamente. Habiendo amado a este mundo,
Con esta frase Pablo nos está comunicando tanto un hecho como creo que nos está lanzando a todos una advertencia. Demas prefirió lo cómodo a lo costoso, lo presente a lo eterno. Su lección no solo fue geográfica, dejar Roma y allí posiblemente podría perder la vida como la perdió a Pablo y se fue a Tesalónica, sino que fue una decisión moral y espiritual. La advertencia es que a ninguno de nosotros nos deslumbre lo atractivo que puede tener este mundo, que ciertamente puede ser mucho. La advertencia es que ninguno de nosotros se deje seducir por la comodidad, se deje seducir por dejarse llevar por la corriente de este mundo y no estar dispuesto a pagar el precio, el coste de seguir a Jesús. Pero es que aún hay más. Pablo nos deja ver ese corazón interno y en el versículo 16 añade: todos me abandonaron en mi primera defensa. Pablo se siente solo. La solitud en el ministerio es uno de los precios que hay que estar dispuestos a pagar. ¿Tú puedes imaginarte por un momento cómo se sentía Pablo? Haz el esfuerzo, inténtalo. El gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el plantador de iglesias, el escritor de epístolas, está enfrentando su juicio final solo. Aquí es donde nos enfrentamos con una de las realidades duras del ministerio, y al ministerio estamos llamados todos: la soledad. Este es uno de los precios más duros que hay que estar dispuestos a pagar estando en el ministerio. Pablo, al final de su vida, no está rodeado de multitudes, ni siquiera de sus colaboradores más cercanos, están lejos. Se encuentra solo, está encarcelado. Y eso, por muy Pablo que seas, duele. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Esta frase no es un susurro de amargura, sino una confesión sincera de cómo se encuentra. Pablo no es un superhombre, es un siervo fiel que también siente el peso de la soledad, del abandono de los cercanos. Tozer escribió en una ocasión: el siervo de Dios camina por senderos donde otros no pueden acompañarlo. El ministerio pastoral a veces es solitario y a veces aquellos que no han sido llamados al liderazgo, al ministerio, a veces no somos capaces de entender ese precio. Como a Pablo le ocurrió repetidamente, Pablo tiene que tomar y que decir verdades que son incómodas, tomar decisiones que son impopulares, mantenerse firme cuando otros prefieren ceder. En el ministerio hay que tener muy, pero muy claro que estás llamado a agradar a Dios y no a los hombres. Y eso no resulta fácil. En ocasiones hay momentos en que realmente, aunque no lo estés, te sientes solo. Hay muchos ejemplos bíblicos de esta realidad que os estoy hablando. Moisés estuvo allí en el desierto, soportó murmuraciones, críticas, hasta se rebelaron contra él su pueblo, ese pueblo al que él guió a la libertad. Elías, que tras vencer a los profetas de Baal, huyó al desierto y se sintió solo, incluso deseó morir. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue aislado, encarcelado, rechazado constantemente
por su propio pueblo. El mismo Señor Jesús fue dejado solo en el Getsemaní. Fue traicionado por Judas, fue negado por Pedro y abandonado por todos sus discípulos. Y su clamor en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el grito de alguien que ha experimentado la solitud absoluta por amor a cada uno de nosotros. Pero, y ahí, como suelo decir, lo trascendente de los peros, la soledad es una herramienta en manos de Dios, una herramienta para formar en nosotros la imagen de Dios. La soledad duele, pero no es estéril. En ella el Señor forja siervos, purifica motivaciones y enseña a depender únicamente del Señor. Oswald Chambers, un hombre de Dios, escribe: el hombre de Dios será verdaderamente útil hasta que haya aprendido a estar a solas con su Dios. Pablo se siente solo, pero sabe que no está solo. No solo por lo que vemos en la enseñanza central de los versículos 17 y 18, sino que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es capaz de reconocer de que en medio de su soledad hay personas, aunque en la lejanía, están a su lado. El primero de ellos es Timoteo. El versículo 9: procura venir pronto a verme. Pablo ruega a su pupilo que venga, que necesita verle y que venga pronto, versículo 21, y que venga antes del invierno. Y en el versículo 13 le dice que le traiga libros, pergaminos, y que le traiga el capote, ¿no?, con la esperanza de pasar mejor el invierno en las cárceles de Roma. Lo que es evidente es que Pablo necesita la presencia de Timoteo. Ven pronto. El segundo compañero al que menciona es Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Demas ha dejado el ministerio, pero Marcos es útil ahora para el ministerio. Años atrás, Pablo no quiso que Marcos fuera con él en su segundo viaje misionero. Ahora le dice a Timoteo que lo traiga, que él es útil. Qué hermoso. Luego menciona a Tito, que lo envió a Dalmacia a hacer ministerio, Crescense a Galacia, a Tíquico a Éfeso, y finalmente menciona a Lucas. Solo Lucas está conmigo. Pablo no estaba solo, estaba Lucas. En medio de ese sentimiento de soledad, ese Lucas está conmigo, brilla como un faro de esperanza. Lucas, ese compañero fiel de muchas jornadas misioneras, está ahí. Lucas no hace ruido. Lucas no escribe epístolas ni planta iglesias. Más tarde escribiría el Evangelio. A Lucas no se le menciona con frecuencia, pero una cosa tiene Lucas, que está ahí. Está.
el médico amado, como lo describe Pablo en Colosenses, ese historiador diligente que escribiera Lucas el Evangelio, ese evangelista meticuloso, ese compañero de Pablo en todos los viajes misioneros en el libro de Hechos. Lucas está. Cuán valiosos son los Lucas en nuestras vidas. ¿Quién es tu Lucas? ¿Tienes un Lucas? Si no lo tienes, búscalo, identifica. Posiblemente está más cerca de lo que tú te crees. Como digo, el sentimiento de soledad es doloroso, pero es formativo. La soledad duele, pero no es estéril. La soledad forma, purifica, moldea y enseña a depender únicamente del que sí se puede confiar, que es el Señor. Y es precisamente experimentando Pablo esa soledad que llega a ese pero del versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. Aquí el giro dramático del pasaje. Cuando todos abandonan, el Señor está ahí. El Señor se mantiene firme. Pablo no está solo. Nunca ha estado solo, ni nunca lo estará. Y ese giro dramático lo es también para cada uno de nosotros. Puede que te sientas solo. Y ese sentimiento es real, es auténtico, lo sientes. Y es profundamente doloroso. Pero persevera, resiste, sé resiliente. Porque lo cierto es que no estás solo. Nunca has estado solo y nunca, jamás lo estarás. Quien persevera es aquel que es fiel y confía en la fidelidad del Señor, pase lo que pase. La perseverancia no se basa en las fuerzas propias, sino en la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas y de su fidelidad inquebrantable para cada uno con nosotros. Él no falla, Él no abandona. Pablo reconoce que si ha hecho lo que ha hecho, lo ha hecho en el Señor, en la fuerza del Señor y no en la suya. Y es por eso que a Timoteo en el capítulo 2 de esta epístola le dice: tu hijo mío, fortalécete en el poder de la gracia que hay en Cristo Jesús. El Señor siempre fortaleció a Pablo para llevar a cabo lo que Él le había encomendado. Y esa verdad no solo se aplica a Pablo, se aplica a cada uno de nosotros. De la misma manera que Pablo nunca estuvo solo y nosotros tampoco estamos solos. También Dios capacitó a Pablo y también nos capacita a cada uno de nosotros para aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pablo lo dejó tremendamente claro, versículos anteriores, cuando dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada con Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que todo hombre y mujer sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Perseverar es cuestión de confiar en la fidelidad de Dios, pase lo que pase. Pero no solo es confiar de que no estamos solos ni nunca estaremos solos, sino que además el Señor nos va a capacitar para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. Y últimamente, en finalidad, perseverar es tener claro esa esperanza gloriosa y eterna
que Pablo expresa cuando dice: me traerá a salvo a su reino celestial. La perseverancia de Pablo se evidencia en que él tiene claro no solo que Dios lo capacita y que Dios está a su lado, sino que lo mejor está por venir. Él es consciente de que de este juicio no sale vivo. Él tiene claro que le van a sentenciar a muerte, que le van a ejecutar. Y así fue. Pablo tiene claro, en medio de todo esto, que el Señor le va a librar de la boca del león, le librará de toda maldad. Su enfoque no está en la prisión, ni en su inminente muerte, sino que su enfoque está en el reino celestial, en el trono de Dios, en esa mansión a la que Jesús fue a preparar a cada uno de sus hijos. Perseverar es confiar que lo mejor está por llegar y que el Señor nos traerá a todos y cada uno a nosotros a salvo a su trono celestial, a esa mansión, a esa casa que nos está preparado. Y ante esa realidad solo cabe responder como Pablo responde: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está a punto de terminar su carta. Hasta ahora nos ha dicho que perseverar consiste en resistir con resiliencia el abandono de los que nos rodean, en confiar en Dios pase lo que pase, y ahora va a concluir enseñándonos que perseverar es terminar bien la carrera. Pablo termina su carta, que está dirigida a Timoteo, saludando a muchos hermanos desde la cárcel. Él es consciente de que va a entregar su vida por el ministerio. Y si en los versículos iniciales ponían en evidencia esos sentimientos del hombre interior de Pablo, estos versículos, a los que a veces damos poca importancia, nos dejan ver el corazón pastoral que Pablo tuvo hasta el final de sus días. Pablo no solo inició bien el ministerio cuando reconoció y confesó ese terrible error de haber querido perseguir a Jesús y a su iglesia, sino que tuvo un ministerio exitoso no solo a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Y finaliza su ministerio y lo finaliza bien, perseverando hasta el final. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me traerá aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Perseverar es terminar bien. Pablo terminó bien su vida y su ministerio. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez cuán relevante es no solo empezar bien, sino terminar bien. Y por ello en medio de la palabra encontramos numerosos ejemplos de hombres que empezaron bien y terminaron mal, y de hombres que empezaron bien, como Pablo, y también terminaron bien. Ejemplos de hombres que empezaron bien, pero que terminaron mal, podemos encontrar a Saúl, el rey Saúl. Él fue elegido por Dios y fue ungido como el primer rey de Israel. Comenzó con humildad y con el favor del pueblo, pero la desobediencia, el orgullo, la inseguridad lo llevaron a alejarse de Dios. Terminó su vida en una profunda desesperación, consultando a una adivina y suicidándose en el campo de batalla. De este ejemplo podemos aprender que
No basta con ser llamado por Dios y tener un buen comienzo. Se necesita obediencia constante, humildad y perseverancia para terminar bien. Un ejemplo de terminar bien y casi terminar mal lo encontramos en otro rey, Salomón. Empezó su reinado con sabiduría dada por Dios, construyó el gran templo, escribió proverbios inspirados, pero su corazón se desvió tras el mundo, mujeres extranjeras, y acabó adorando ídolos. De este ejemplo podemos aprender que incluso los más sabios pueden caer si no perseveran en la fidelidad. También nosotros podemos aprender que lo sabio es rectificar. Y Dios le otorgó a Salomón sabiduría, y al final de sus días Salomón reconoció su error. Escribió el libro de Eclesiastés, y al final del libro de Eclesiastés encontramos la siguiente sentencia. La conclusión de todo lo leído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón empezó bien, perdió por un tiempo el norte, pero finalmente termina bien. Pero gracias a Dios encontramos ejemplos de hombres que terminan bien y, como Pablo, también acaban bien. Casos como el de José. Desde joven mostró una integridad y una fe inquebrantable en Dios. Y aunque sufrió injusticias y traiciones de sus propios hermanos, perseveró en fidelidad tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, y terminó siendo el gobernador de Egipto, siendo un instrumento útil en las manos de Dios para salvar no solo a su familia, sino muchas naciones. Otro gran ejemplo tenemos en Daniel. Desde joven decidió no contaminarse con la comida del rey. A lo largo de su vida se mantuvo íntegro, fiel. Su testimonio ante los reyes paganos fue evidente y terminó su vida siendo muy respetado, valorado y firme en su fe. El apóstol Juan, el discípulo amado, permaneció fiel a Cristo hasta su vejez. Fue exiliado a Pasmos, donde escribió el libro de Apocalipsis, y terminó su vida proclamando el amor de Dios y la esperanza en Cristo. De este ejemplo podemos extraer la lección de que una vida centrada en Cristo deja un legado eterno. Queridos, muchos pueden comenzar bien, pero solo los que perseveran hasta el final recibirán la corona. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Pablo terminó bien, y en su despedida nos deja palabras que a buen seguro quisiera poder repetir al final de mis días, ¿no? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Porque, queridos, perseverar es terminar bien. Pablo termina su ministerio y sus palabras finales en esta carta son prueba de ello. Termina con una bendición. La gracia sea con todos vosotros. Su último suspiro escrito es de gracia. Su vida entera estuvo moldeada por la gracia y quiere que la gracia nos alcance a todos nosotros. Queridos, la vida cristiana no se mide
solo por cómo se empieza, sino por cómo se termina. Y Pablo termina bien, con fe, con paz, con gracia. Llegamos al final de la serie, la cual la hemos centrado en esa verdad de perseverando en la verdad de Dios. A lo largo de la serie hemos sido retados a perseverar en la verdad a pesar de los sufrimientos que se nos puedan venir, a perseverar en esa verdad absoluta revelada por Dios en su Escritura, que además de ser nuestra norma de fe, tiene que ser también nuestra norma de conducta. Hoy, al cerrar la serie, se nos ha confrontado con la realidad de que seguir a Cristo hasta el final a veces no es fácil, pero es infinitamente valioso. Hemos constatado que pueden haber momentos en nuestras vidas que por ser fieles a Dios y a su palabra experimentaremos dolor, sufrimiento, incluso soledad, pero que es evidente y cierto que nunca estamos solos y nunca lo estaremos. Y finalmente hemos sido retados a no solo empezar bien, sino a acabar bien, sabiendo que perseverar es confiar en la fidelidad del Señor y que Él nos va a premiar con la vida eterna. Esta es la esencia de la perseverancia, vivir para lo eterno, confiando en que Dios nos ha prometido, y lo que nos ha prometido es mucho más real que lo que ahora puedan ver nuestros ojos en la sociedad, que lo que nos ha prometido es mucho más valioso que lo que este mundo promete y ofrece, y que por todo ello vale la pena pagar el precio de perseverar y de seguir a Jesús. Queridos, el Señor está con nosotros. Él nos fortalece, Él nos capacita, Él nos sostiene y nos sostendrá, y Él nos llevará a salvo a su casa, al reino celestial, a esa mansión que Jesús nos ha preparado. Por ello, para concluir, un llamado claro a cada uno de nosotros: perseveremos en la verdad. No retrocedemos y no retrocedamos aunque otros se aparten. No bajemos los brazos cuando nadie nos aplauda. No dejemos de servir. No nos acomodemos y no acomodemos el mensaje a los tiempos modernos. Perseveremos en la verdad, por más que ésta resulte incómoda a más de uno. Y no dejemos de correr hasta que no hayas cruzado la meta. No solo es importante comenzar bien, sino terminar bien. Y terminar bien es perseverar. Qué hermoso es llegar a ese momento en el que el Señor nos llame a su presencia y poder escuchar de sus labios: bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Perseverar implica resistir con resiliencia hasta el final, confiando en la fidelidad de Dios y terminando bien. A Él y solo a Él sea la gloria. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.